Muchas veces cuando se habla de una novela gótica, la gente piensa primero en lo superficial. Una casa vieja, una cripta, un fantasma, una atmósfera oscura. Pero en mi caso, el diario de Verónica no salió de una mezcla de rasgos góticos. El diario de Verónica nació de algo mucho más íntimo, el dolor emocional. Yo soy Derek Schweitzer y os doy la bienvenida a la Biblioteca del Mal. Hoy quiero hablaros de tres cosas que en esta novela están completamente unidas: la inspiración, el género gótico y esa atmósfera de opresión que recorre el diario de Verónica de principio a fin. La chispa de esta novela fue una emoción. No fue ni una escena ni una imagen concreta. Fue la idea de la música como fortaleza para soportar el dolor emocional de los traumas. Tan sencillo y tan complejo como eso. Y justo ahí había otra certeza. El dolor emocional en un adolescente o en un joven adulto tiene una enorme fuerza. Es muy fácil empatizar con él porque es un dolor que puede marcar toda una vida con una intensidad desgarradora. Por eso, lo primero que me atrajo de esta historia no fue el espiritismo ni el barrio londinense de Camden Town. Fue el dolor de Verónica. Eso fue lo primero que tenía en mente cuando el personaje se me vino a la cabeza hace más de 15 años. El resto vino después. Los personajes, los escenarios, la trama, el espíritu, la atmósfera, todo eso trabaja alrededor de este núcleo. Voy a ponerme serio por un momento. Esta novela nace sobre todo de mi mundo interior. Yo soy una persona marcada por el trauma y por el dolor emocional, y esto hace que yo sea el primero que empatiza con Verónica. En cierto modo, yo soy el motor de la novela. No porque Verónica sea yo, que no lo soy, sino porque el centro emocional desde el que está construida la novela nace de una verdad que conozco bien. Y eso para mí como escritor es muy importante, porque no quería escribir una historia que simplemente hablara del dolor, quería escribir una historia que entendiera el dolor. También tenía claro que con esta novela quería explorar cosas que en mi primera novela, Christine Artois, no había trabajado del mismo modo. Quería también entrar en el espiritismo, quería trabajar en un perfil de protagonista distinto y quería profundizar en una relación más íntima, más psicológica y más directa con el sufrimiento emocional. Por eso, el diario de Verónica nació ya como lo que es, un drama psicológico gótico. Y ahora vamos con una palabra que a veces se usa demasiado rápido: gótico. Porque gótico puede significar muchas cosas y no todo el mundo lo entiende igual. Podría empezar a hablaros del pueblo godo y cómo este cruzó media Europa y se dividió en dos pueblos, ostrogodos y visigodos. O hablaros de cómo más tarde aparece la arquitectura gótica en Europa. Pero sobre el término gótico en la historia quiero hablaros en otro vídeo. Lo que quiero contaros ahora es lo que la palabra gótico, con toda la carga de significado que tiene, significa para mí. Para mí es una atracción por lo oscuro, pero no solo eso, también es una forma de inteligencia, una forma de sensibilidad, una manera de no apartar la mirada de lo incómodo. Y Verónica tiene precisamente ese perfil. Es una chica inteligente, le atrae lo oscuro y no teme profundizar en el dolor, aunque ese mismo dolor la esté destruyendo. Creo que hay una diferencia muy clara entre una historia oscura y una historia verdaderamente gótica. La historia oscura puede limitarse al miedo, al sufrimiento o a lo desconocido, pero una historia gótica tiene que ir más allá. Tiene que flirtear con lo prohibido, con la tragedia. Tiene que rozar la decadencia, lo grotesco y lo morboso. Y sobre todo, tiene que sumergirse en el dolor y en el sufrimiento para entender mejor aquello que está en el otro extremo. Porque el gótico, al menos como yo lo entiendo, vive en una dicotomía constante entre opuestos: la belleza frente a la fealdad, la bondad frente a la maldad, el amor frente al odio, la vida frente a la muerte. Lo uno no se entiende sin lo otro. ¿Qué es lo que hace que esta novela no solo sea drama y no solo sea dolor, sino gótica? Pues varias cosas. Lo primero es lo sobrenatural: el espíritu, la brujería, la presencia que invade la vida de Verónica y que va deformando su mundo. Lo segundo es la muerte, no solo como hecho, sino como idea, como sombra, como fascinación y como amenaza. Lo tercero es la opresión, que para mí es uno de los rasgos más potentes de esta novela. Y luego están también los escenarios: la iglesia, la cripta, la casa de Verónica, el barrio de Camden Town. Espacios que no solo aparecen, sino que cargan con una energía, con una historia y con una presión emocional.
Y además está ese romanticismo oscuro. En el diario de Verónica, este aparece en la relación entre Verónica y Michael, y también en la forma en la que lo sobrenatural no solo da miedo, sino también seduce. Mis influencias aquí son variadas. Hay cosas de Frankenstein, sobre todo en esa idea del dolor profundo y en la criatura herida. Hay cosas de Anne Radcliffe, especialmente en el trabajo de ambientación, que me ayudó mucho a la hora de pensar en la cripta. Y por supuesto tengo que hablar de 2 partidas de rol. Dirigí una partida en la que había un espíritu del que saqué parte del perfil del espíritu de esta novela, y que incluso lleva el mismo nombre. Y también hubo otra partida que no dirigí, que jugué en este caso, y el personaje que llevé me sirvió de inspiración para crear a Verónica, aunque este tenía otro nombre. De hecho, si ese personaje no hubiera existido, probablemente el diario de Verónica tampoco existiría hoy. Pero si tengo que elegir una palabra para resumir la atmósfera de esta novela, esa palabra es opresión. Y no hablo de una opresión física en primer término, sino psicológica. Una sensación de descenso, de pesadez mental. Verónica avanza porque hay una parte de ella que desea saber, desea mirar y desea entrar, pero al mismo tiempo esa curiosidad oscura la consume. Y ahí está una de las claves del libro. La opresión en el diario de Verónica no viene solo desde fuera, viene del interior propio de Verónica. Viene de fuera por muchas cosas. Por la forma en la que ha sido criada, por las muertes que ocurren a su alrededor, por el espíritu, por la violencia que atraviesa su vida, por una cadena de experiencias que la empujan cada vez más cerca del borde. Pero como he dicho, también viene de dentro, porque Verónica tiene una mirada fatalista. Flirtea con la muerte, con lo decadente, con lo morboso, y además romantiza el dolor. No solo lo padece, a veces también lo contempla desde una cercanía peligrosa. Eso hace que la oscuridad no simplemente sea algo que la ataca, también es algo que la llama. Los espacios refuerzan muchísimo esta sensación. La casa, por ejemplo, no es solo una casa. Es un lugar donde vive la tensión familiar, donde el cuarto puede parecer un refugio, pero al mismo tiempo es el lugar donde el espíritu la atormenta. Y la cripta funciona de forma muy parecida. Es un lugar que amenaza, que amedrenta, pero que también despierta curiosidad. La repele y la atrae al mismo tiempo. Esa ambigüedad era muy importante para mí, porque la opresión más eficaz no es la que simplemente te atrapa identificándose como un enemigo claro, sino que consigue que quieras mirar aun sabiendo que no deberías hacerlo. Como dice el refrán, la curiosidad mató al gato. Y dentro de toda esa oscuridad, la abuela cumple una función muy concreta. Es un pequeño rayo de luz, no una salvación plena, no una figura que arregla todo, pero sí un punto de calor dentro de un mundo cargado de ese dolor y amenaza. Precisamente por eso, dentro de la novela, es tan importante. Así que, al final, cuando hablo de la inspiración en el diario de Verónica, no estoy hablando solo de dónde salió una idea. Estoy hablando de una novela que nace de un dolor emocional real, de un dolor que ya existía para volcarlo sobre las páginas. Una novela que utiliza el gótico no solo como una decoración, sino como una forma de pensar y de sentir, y que construye una atmósfera de opresión para meter al lector dentro de la experiencia de Verónica. Con esta novela os pongo en la situación de Verónica. No deberíais mirar dentro, pero os seduzco para que lo hagáis. ¿Os atrevéis a mirar? Voy a leer vuestras respuestas en comentarios, así que escribidlas. Gracias por haber compartido conmigo este momento en la Biblioteca del Mal. Nos vemos en el siguiente vídeo.